Hola, saludos. Hoy resolveremos un ejercicio sobre circuitos de corriente alterna. El ejercicio dice lo siguiente: un circuito de corriente alterna RLC, que quiere decir resistencia, inductancia, capacitancia, tiene un voltaje de 960 volts, una frecuencia de 60 Hz, una resistencia eléctrica de 120 ohms, una capacitancia de 80 microfaradios, una inductancia de 0,8 henrios. Nos piden calcular la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la reactancia total, la impedancia, la corriente eléctrica, el ángulo de fase. Hay que señalar si la corriente fluye atrasada o adelantada respecto al voltaje, el factor de potencia, la potencia real y la potencia total del circuito. En el caso del primer inciso, que es el inciso A, tenemos que la reactancia inductiva se calcula con la fórmula XL igual a 2pi por F por L. Entonces, esta reactancia inductiva sería 2 por 3,1416 por la frecuencia, que vale 60, por la inductancia, que vale 0,8. Al realizar esta operación en la calculadora, tenemos que nos da un valor aproximado de, para XL, que se llama reactancia inductiva, de 301 punto 5936 ohms. 5936 ohms. Ya tenemos la primera respuesta. Para el caso del inciso B, nos piden hallar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por F por C. La reactancia capacitiva va a ser igual a 1 entre 2 por pi, que vale, dijimos, 3,1416, por la frecuencia, que vale 60, y la capacitancia, que en este caso vale 80 por 10 a la menos 6. 80 por 10 a la menos 6. Al hacer esto en la calculadora, de multiplicar 2 por 3,1416 por 60 por 80 por 10 a la menos 6, y usar la tecla X a la menos 1 o 1 sobre X en su calculadora, nos da un valor aproximado de la reactancia capacitiva de 33.157202 ohms. Ya tenemos el inciso B. Para el caso del inciso C, la reactancia total del circuito es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Es decir, X va a ser igual a 301.5936 menos 33.157202. Eso nos da una reactancia total del circuito de 268.436398 ohms. Esa es la reactancia total y está dada también en ohms. En el caso del inciso D, nos piden calcular la impedancia. La impedancia se representa con la letra Z y es igual a la raíz cuadrada de R cuadrada, es decir, la resistencia al cuadrado más la inductancia total del circuito elevada al cuadrado. Tenemos entonces que Z, aquí es un 2, vamos a ponerlo bien. Entonces, Z va a ser igual a la raíz cuadrada de 120, que vale R, elevado al cuadrado,
más lo que nos dio X, que vale 268.436398 elevado al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Elevamos ambos términos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada y tenemos que el valor de la impedancia es aproximadamente 294.037582 ohms. Y ya tenemos también calculado el inciso D. Para el caso del inciso E nos piden hallar la corriente eléctrica del circuito. I es igual a V sobre Z. Es como si estuviéramos usando la ley de Ohm. I es igual al voltaje de la fuente, que en este caso vale 960 volts, entre Z que nos dio 294.037582 ohms. Entonces tenemos que al hacer la división en la calculadora de estos dos valores, 960 entre 294.037582, nos va a dar un valor de 3.264889 amperes para el valor de la corriente eléctrica, ya que la corriente eléctrica está dada en amperes. Para el inciso F nos piden el ángulo de fase. El ángulo de fase se calcula con la fórmula tangente del ángulo es igual a la reactancia total entre la resistencia eléctrica del circuito. Entonces tenemos que al sustituir y despejar nos queda que el ángulo es igual a la tangente inversa de X, que nos dio 268.436398 entre R, que vale 120. Al hacer esta división de 268.43 nos da a 6 decimales que el ángulo es igual a la tangente inversa de 2.236970. Y al aplicar tangente inversa de 2.236970, nos queda que el ángulo de fase nos da aproximadamente 65.913768 grados. Ya tenemos calculado el inciso F. Para el inciso G nos piden que señalemos si la corriente fluye atrasada o adelantada respecto al voltaje. Si la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, entonces la corriente eléctrica fluye, la corriente eléctrica fluye atrasada respecto al voltaje, respecto al voltaje. ¿Qué significa esto? Que si fuera lo contrario, que la reactancia capacitiva fuera mayor que la reactancia inductiva, entonces el ángulo que nos diera negativo, entonces tendríamos que la corriente eléctrica iría adelantada respecto al voltaje. Ahora vamos a calcular el inciso H. Y el inciso H nos pide calcular el factor de potencia. El factor de potencia es igual simplemente al coseno del ángulo. Entonces tenemos que el factor de potencia es igual al coseno de 65.913768 grados. Entonces nos queda que el factor de potencia, que es una cantidad dimensional, nos da un valor aproximadamente de 0.408111. Y esa dimensional, como había dicho,
En el caso del inciso I, nos piden que la potencia real es igual a B por I coseno del ángulo. Es decir, la potencia real que nos piden calcular va a ser igual a B, que vale 960 por I, que nos dio 3.264889 por el coseno del ángulo, que en este caso sería igual al factor de potencia que nos dio 0.408111. Eso nos va a dar un valor aproximadamente para la potencia real del circuito de, multiplicamos 960 por 3.264889, 960 por 3.264889 por punto 408111, y eso nos da un valor de 1.279.13.963 watts. Ya tenemos el inciso I, es decir, la potencia real del circuito. Y para el inciso J, nos piden hallar la potencia total del circuito, que simplemente es B por I. Es decir, multiplicar simplemente 960, que vale el voltaje, por 3.264889. Y eso nos va a dar un valor de, al hacer esta operación de 960 por 3.264889, nos da un valor de 3.000. La potencia total nos da un valor de 3.134.29344 watts. Ya tenemos calculado todos los incisos que nos están pidiendo para este ejercicio de corriente alterna que maneja o está manejando todo lo referente a lo que es eh, reactancias y corrientes eléctricas y potencias. Espero que lo hayan entendido. Gracias por su atención.